comunicándose. Por eso saludar a este pensador, este venezolano que con los hechos ha demostrado cómo ama a su patria. Y vamos a saludarlo. Noel Alejandro Leal. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor Jenny. Profesor, gracias. Un honor poder compartir con ustedes esta hora. Gracias. Tú sabes que las cosas están calientes cerca de tu país y en todos lados, y más en tu frontera, y a uno nos hace pensar qué está pasando con toda esa área. Y yo creo que tú eres un observador, un analista, siempre lo has demostrado. Y hoy Venezuela se juega también parte de la posibilidad de su futuro. Sin duda. Sin duda. Y quiero saber cuáles son las expectativas que tú ves como venezolano a las elecciones que van a pasar y que ahí involucra también a Venezuela, porque supongo, tú eres el que sabe, debe haber muchos millones de dólares que los Castros y que Maduro y que los narcotraficantes le están dando a Petro para ayudarlo en su campaña. De eso no hay duda, ¿no? Y lo que se juega es algo bien delicado porque es darle un nuevo aire a la estructura del Foro de Sao Paulo, y un aire que el Foro de Sao Paulo necesita con urgencia. La candidatura de Petro desde el inicio es el reflejo de esa oportunidad de darle más espacio al chavismo, por supuesto financiada con la misma estructura con la que llegó el chavismo en su momento y bajo el mismo esquema ideológico, bajo la desgracia que armó Fidel para el continente latinoamericano, y con las armas, con el financiamiento del narcotráfico, pues propio inyectado en aquel entonces por la guerrilla y por el M-19, parte del grupo de Petro y el ELN y todas estas estructuras que estuvieron ligadas en su momento a estas guerrillas castristas comunistas, que todas se vieron involucradas en procesos de narcotráfico. Pero el Foro de Sao Paulo tiene tentáculos muy amplios, profesor, muy amplios y muy completos, que van más allá de cualquier cosa. Nosotros hoy por fin estamos ya en el fin del gobierno de Santos, un gobierno que en lo particular le ha hecho mucho daño a Venezuela. Y en el gobierno de Santos uno no podía esperar nada de esto. Estábamos hablando de un hombre que fue ministro de Comercio de Uribe, un hombre que fue ministro de Defensa de Uribe, que le asestó los golpes más duros a la FARC. Entonces, y esto fue Santos. Todo este desastre que estamos viendo y esta realidad de que Petro pueda ser el que le dé continuidad a la estructura del Foro de Sao Paulo, toda la mentira, toda esta cochinada de la falsa paz y con la FARC, esta nueva oferta de un nuevo chantaje a través del ELN, la multiplicación de los cultivos de cocaína en Colombia, después de que todo eso se había reducido, después de que las FARC estaban eliminadas militarmente, después de que todo eso ya se había alcanzado durante el periodo de Uribe, y un periodo en el cual Santos fue protagonista, ver todo este retroceso y este renacer político ideológico de los que durante 50 años tuvieron a Colombia negada del mundo, ¿no? Porque ese estigma que hoy cargamos los venezolanos, ese estigma tan fuerte lo cargaron los colombianos durante muchos años. Era Colombia quien invadía a Venezuela con ciudadanos colombianos por oleadas, y fue Venezuela la que tuvo que responder y en más de una vez tender de mil maneras la mano a nuestros hermanos colombianos. Hoy lo estamos viendo a la inversa, y siempre es el mismo componente socialista, comunista, con las armas, con la política, con el hecho nada más de la acción político-democrática, como se planteó aquí dentro con el voto, o con las armas, como lo planteaba la FARC y el ELN en Colombia.
pero la realidad siempre es la misma. El socialismo es el crimen que le ha hecho mucho, que le ha hecho más daño a Latinoamérica. Ahora, de ser un buen negocio para los malandras, me parece un buen negocio. Y como creo que son apoyados lamentablemente por también personas que tienen mucho dinero, porque ellos, aparte de vender su droga, aparte de hacer beneficios para darle dinero a todos los que tienen el poder, calladamente o indirectamente, porque muchas veces yo creo que ni Uribe ni Santos son niños de pecho, los dos estuvieron involucrados en el narcotráfico. No, sin duda. Miami Herald, que salió hoy. Es que estamos, sí, salieron los documentos desclasificados nuevos que involucran parte a Álvaro Uribe en una serie de manejos turbios involucrados con el narcotráfico. Pero no se puede negar el trabajo hecho en contra del narcotráfico. No se puede negar que el trabajo fue hacia todos y cada uno de los carteles, no fue para beneficio de algún cartel. No se puede negar que en un momento hubo el trabajo. Por eso es que es tan extraordinario el caso de Santos, porque el trabajo también lo protagonizó él. Y el trabajo de la destrucción de Colombia, servirle la alfombra al proceso destructivo del Foro de Sao Paulo, también lo está protagonizando él. Entonces es cuando uno tiene que preocuparse aún más. Por supuesto que es Petro la amenaza, por supuesto que es Petro el problema, por supuesto que él es el resumen de todo eso, pero ya se hace tan difícil saber por dónde salta la liebre, por dónde salta este nuevo criminal disfrazado, que hace que se complique tanto la situación para el elector y para el futuro de nuestros países. En el caso venezolano es fundamental que gane Iván Duque, aún pudiendo llevarnos sorpresas espantosas, pero simplemente en el hecho de que gane, que no sea Petro el que gane, que se debilite de esa manera la imagen del Foro de Sao Paulo, es fundamental para Venezuela, para poder encontrar más fuerza en el ariete, más empuje en ese ariete que nos ayude a salir de esta desgracia. O sea que para mí es un placer enorme conversar contigo, porque sé que eres un individuo muy amplio y muy bien informado, lo que siempre has demostrado. Pero lo importante es ver qué hay debajo de la mesa. Y no solo debajo de la mesa, sino debajo del piso, para decirlo, ¿no? Porque debajo de la mesa lo dicen todos los periodistas, pero al final lo único que sale es siempre la misma noticia que sale en medio y la repiten. Pero yo te voy a preguntar, la guerrilla siempre va a salir ganando. Sí. Los capitales manoseados, sucios, que ganan dinero, como los bancos, ciertos bancos internacionales y todo lo demás, también van a salir ganando. ¿Por qué? Porque aunque Petro no llegue a tomar el control, pero sí va a tomar un porciento muy grande del país en cuanto a las decisiones. Sí. O va a entorpecer, o va a tener relaciones como las que tienen hasta ahora con los políticos que les conviene agarrar dinero del narcotráfico o prepararse para agarrar dinero, o que tengan puestos que aparentemente son en contra del narcotráfico, pero cuando llegan al poder agarran la torta. Sí. Entonces esta otra preguntita. Aunque pierdan, ganan. Aunque pierdan, ganan, porque la única manera con la que pierden es cuando se les elimina militarmente, cuando no han tomado posesión de estructura política, la legitimidad política. En el caso venezolano, nuestra Fuerza Armada logró ponerle fin militar a la guerrilla en los años 60-70, se les acabó militarmente, pero para nuestra desgracia en el primer gobierno de Rafael Caldera se hizo un proceso de paz, se hizo una pacificación y se le dio estatus político a esos criminales que hoy son gobierno, a los papás de los criminales que hoy son gobierno, al mismo pensamiento criminal que destruyó Venezuela. Entonces lo que está haciendo Santos hoy es mucho de lo que hizo Caldera en su momento, darle legitimidad política a quien regó con sangre tu país y lo que va a ofrecer para mañana es seguir destruyendo tu país.
después de que tengan legitimidad política, como ya la tiene la FARC, ya eso es un proceso indetenible, ya depende mucho de la responsabilidad que tienen las élites políticas y comunicacionales de hablarles muy claro a su país, a sus ciudadanos, y recordarles en todo momento que esos hombres lo único que quieren es destruir, que esos hombres lo único que han hecho es destruir, y que simplemente no tienen capacidad ni visión de construcción. Porque hay una cosa que es muy importante con respecto a todo esto. Cuando ese discurso, el discurso de Petro, por ejemplo, que uno pudiese tildar como lo mejorcito de ese lote, uno lo enfrenta a la realidad política o económica, tú dices, este hombre es un idiota. Y es que es un idiota. Porque ese pensamiento progre, vacío, ridículo, no pasaría el examen de alguien con sentido común, más allá del hecho ideológico de lo que significa Petro, más allá del hecho ideológico de lo que significa un hombre ligado a la guerrilla. Cuando uno lee el paquete de propuestas de gobierno, hay que ser idiota para tener cualquier mínimo de apreciación sobre eso. Y lo mismo sucedía aquí con el caso de Chávez. Cualquiera que agarrara las propuestas de Chávez en 1998 con un poquito de seriedad y las valorara en positivo, no solo era un irresponsable, era simplemente un idiota. Porque la realidad es que estos paquetes socialistoides que vienen tan amarrados con esta etiqueta de luchadores sociales y vienen tan envueltos en la ignorancia profunda que yo no entiendo todavía, más allá de todos los estigmas que pueda tener Petro, cómo alguien puede tomar en serio ese tipo de propuesta política. Eso es lo más grave todavía. ¿Sabes que ahí donde está lo que nos dijo nuestro especialista o analista, el doctor Raúl Alfonso, que es uno que maneja y hizo políticos acá en Miami, que nomás para llegar a tomar o a ganar las elecciones, es que la mayoría del pueblo es emocional. Sin duda. Entonces nosotros estamos confundiendo, dándole intelectualidad a las cosas, cuando la gente no escucha lo intelectual, sino escucha las promesas que desde que está el socialismo fracasan y sin embargo siguen votando. Fíjate que en febrero, en Colombia, Petro le iba ganando a su candidato, que en este momento está en el poder, Duque. En febrero le iba ganando en las encuestas. Desde febrero, marzo empieza a subir Duque y aparentemente las últimas informaciones que tenía están en el 40%, dicen la mayoría, recuerdo. Y el otro, Petro está en el 20%. Sí. Ahora las noticias que salen acá en los medios de comunicación dicen que todavía no está definido, que no saben si va a ganar Duque, hay que ir a las elecciones. Bueno, es que van a segunda vuelta. La segunda vuelta tiene una implicación bien delicada, ¿no? Porque la segunda vuelta, ahí vamos a encontrar cuál va a ser el comportamiento de dos dos personajes que han sido pieza de Santos. Pues quizá lo más importante ahí es Vargas Lleras, que si no me equivoco está en el tercer lugar de las encuestas, un hombre que fue vicepresidente de Santos durante el primer periodo de Santos, un hombre que tiene un modo un tanto particular y muchos dirían traicionero de ver la política, pero de manera frontal, pues. Y Vargas Lleras tendrá que tomar una decisión sobre quién apoyar o darle libertad a su militancia, dependiendo de el riesgo que quiera correr. Él es un hombre que corre riesgos. Y tendríamos que ver cómo se va a comportar Lacalle, que es el candidato del partido de la U, del partido de Santos, frente al hecho de que quedará de cuarto o quinto, hacia dónde el partido de Santos, el partido de gobierno, va a endosar su apoyo. Eso es lo que hace que cambie la balanza a favor de Petro mucho en posterior a la segunda vuelta. Técnicamente, lo que sabemos es que mañana lo que vamos a vivir es esto. Vamos a vivir que se va a segunda vuelta
con Iván Duque punteando, pero a segunda vuelta. Entonces el balance lo dará los apoyos que brinden los que queden de tercero y cuarto. Es decir, que mañana no se definen las cosas desde el punto de vista tuyo. No se definen porque todavía la izquierda sabe jugar muy bien la política, sabe jugar muy bien con el electorado y con eso que estábamos hablando hace rato, con lo emocional. Hace años yo escribí un artículo que le puse un título bastante cursi, pues le puse de título ¿A dónde va el amor? Y en el artículo lo que estaba hablando era eso, ¿qué pasa cuando, en el caso venezolano, la oposición está ofreciendo lo mismo que ofrece el gobierno? ¿Hacia dónde se va el amor? Porque la gente seguía sin racionalizar sus necesidades, seguía siendo nada más un comportamiento emocional. Ahora, Colombia entra en segunda vuelta y va a ser tiempo de desatar todas las emociones, todos los miedos, todas las angustias, todos los deseos. Todo se va a desatar en ese espacio hasta la elección definitiva que marcará la diferencia va a estar sobre todo en la decisión que tome Vargas Llera hacia dónde inclina él la balanza. Porque si bien lo lógico es que brindase su apoyo hacia el Centro Democrático, nadie en el Centro Democrático quiere a Vargas Llera. Entonces lo que quieren son a sus electores. Son situaciones bien complicadas las que se enfrenta Colombia después de la definición de mañana, de ese filtro, de este embudo que se pasa mañana para poder nada más jugar entre Petro y Duque. Ahora, Petro es un individuo que estuvo en la guerrilla, mató y estuvo en el comunismo y ahora es político. Yo me pregunto, con esos antecedentes, ¿quiénes serán sus asesores, no? Sus asesores sobran, profesor. Sus asesores sobran. Y si estuviese García Márquez vivo, fuese el primero levantando y haciendo campaña con él, levantándole la manito. Aquí está mi héroe. Ese fuese el primero. Y Colombia estuviese de rodillas, amando al Gabo. Y por supuesto, ahí sí ganaría Petro de plano en primera vuelta. Porque esa es la verdad. Si la gente quiere mentirse con otro cuento, miéntase. Pero esa es la verdad. Eso es lo que pasaría mañana si García Márquez estuviese vivo. Entonces, frente a esa realidad, asesores comunistas, procomunistas, socialistas que creen en toda esa cantidad de pendejadas que señalábamos hace rato como inviables, y que están empeñados en mantener a los pueblos sumidos en este infernal realismo mágico, sobran. Y van a seguir destrozando naciones. Entonces, por supuesto, personajes como Petro, personajes como Evo, personajes como Chávez, personajes absurdos de la política pueden llegar a posiciones altas gracias a este tipo de tótems de la sociedad, que la sociedad sobrevalora y los lleva a lugares donde ellos aprovechan esa posición para endosar a quienes vienen de frente a hacer daño. Noel. Hola, Jenny. ¿Qué tal? Tengo una pregunta que se hace un tuitero. Dice, ¿Nicolás Maduro va a votar en las elecciones de Colombia en el consulado de Caracas o viajará hasta Colombia? Colombia abre sus elecciones por adelantado. Creo que a él le pueden haber llevado una notita y pudo haber votado. No sería extraño, ¿no? En estos días, precisamente, un tuitero me consultaba sobre eso. Y decía, pero ¿por qué nadie le dice a Mr. Pence, al vicepresidente de los Estados Unidos, que Maduro es colombiano? Y yo le decía, bueno, porque ese es el menor de los problemas de Pence, porque ese es un problema exclusivo de nosotros. No es ni siquiera de Colombia, es exclusivo de nosotros. Los problemas de Mr. Pence, de Trump, de Colombia, de Brasil, de cualquiera, son los problemas de lo que hace Maduro con nuestra identidad y con nuestros recursos. Esos sí son los problemas de ellos, porque directamente atañen y le hacen daño a sus países. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro que ese asunto de la identidad de Nicolás Maduro es
nuestra absoluta responsabilidad, porque Nicolás Maduro fue constituyente en 1999, Nicolás Maduro fue diputado, Nicolás Maduro fue presidente de la Asamblea Nacional en 2 periodos, Nicolás Maduro fue el canciller por más años en la historia de la República de Venezuela. Después fue vicepresidente y después, violando todas las estructuras de la propia constitución que ellos mismos se hicieron, accedió a la presidencia de la República. Esto es bien importante, que traemos ahorita el currículum del Stalin Tropical para poder tomar una foto particular de algo que sucedió este fin de semana y que tiene hoy un final de foto, pues. Hoy acaba de recibir en estos momentos el presidente Donald Trump a Joshua Holt. Joshua Holt era un rehén que tenía el chavismo aquí. El chavismo lo tenía en el SEBIN, en el edificio del Helicoide, en donde vivimos la semana pasada un motín. Él ya tenía 2 años encarcelado en el Helicoide, 2 años encarcelado con su esposa, una venezolana. Joshua Holt hoy fue entregado y viajó directo a Washington, y hoy mismo lo recibió el presidente Trump. Y el presidente Trump lo muestra como el trofeo que es. Tengo un rehén que le acabo de quitar a un estado forajido que se llama Venezuela. Cabe destacar que el presidente Trump le agradeció mucho más al presidente de Norcorea la entrega de los rehenes que él tenía, que la entrega de este rehén que tenía Maduro. Por supuesto, el asunto adicional a esto es que dentro del paquete que hizo posible la entrega, figura un detalle, una cosa que se llama el Grupo de Boston. El Grupo de Boston es un aparato de amistad parlamentaria que nace en el año 2002, a raíz del problema que hubo aquí, donde nuestra sociedad marchó a pecho desnudo el 11 de abril, le puso fin al gobierno de Chávez y la traición política y militar lo restituyeron. Frente al caos que se volvió el país, se generó una cosa que se llamó Grupo de Boston, que era un encuentro interparlamentario entre parlamentarios, valga la redundancia, de pro gobierno y oposición venezolana, con los parlamentarios de la Comisión del Hemisferio Occidental del Congreso de los Estados Unidos. De ese encuentro se hicieron muchas conversaciones y todo lo demás, y traigo esto porque en ese encuentro hacían vida Nicolás Maduro y John Kerry. John Kerry, que fue pieza fundamental para la estabilidad de los primeros años de Maduro, cuando John Kerry era secretario de Estado en el segundo gobierno de Obama. Entonces hay que entender que esto no es que estas son casualidades y las cosas llegaron así como así. Aquí hay cosas que se han tejido durante muchos años. Estamos viendo que toda esta estructura ligada al Grupo de Boston, a ciertos manejos que hizo Chávez con Maduro en su momento, vendiendo petróleo barato a determinadas ciudades, de hombres que fueron alcaldes, que hoy son senadores en los Estados Unidos y que se vieron involucrados en la salida de Joshua Holt en este momento. Son todas viejas estructuras que han estado ligadas frente a esta situación. Bueno, este Grupo de Boston hay un dato importante también. Este Grupo de Boston, para más, es financiado por la OEA. Entonces, para más es la OEA la que hace posible este lugar de encuentro de supuestos parlamentarios opositores con parlamentarios de gobierno, con parlamentarios norteamericanos. Esto generó una cantidad de conversaciones y espacios, y hasta los parlamentarios norteamericanos hicieron posible que se donaran equipos para generar el canal de televisión de lo que era la Asamblea Nacional, canal de televisión que por supuesto se lo robó el chavismo, como es tradicional, pues. Eso continuó y tuvo un declive. El Grupo de Boston técnicamente muere cuando la Asamblea Nacional en el año 2005 se queda sin miembros de la oposición. Pero el año pasado, debido al proceso constituyente y que queda esta situación de la Asamblea Nacional
la que fue electa por la gente del 6 de diciembre del 2015, y la Asamblea Constituyente que se inventó Maduro y se sacó el sombrero, en el año 2017, el año pasado, vuelven a sacar de ese mismo sombrero el grupo de Boston y llaman a los mismos parlamentarios, a los que fueron parlamentarios en aquel momento, y los sientan en una mesa, y lo sienta el que es hoy gobernador de Carabobo, porque hicieron el encuentro en Valencia. Y el gobernador de Carabobo hoy aparece como protagonista en la entrega de Joshua Holt. Trajeron a la vida ese grupo de Boston en aquel momento para poder tener un espacio de encuentro entre gobierno y oposición, sin las formalidades del gobierno y oposición, pero bajo la tutela y institución de la OEA. Entonces, dándole un aire de legitimidad a las nuevas cochinadas que se estaban planteando allí. Eso siguió su ritmo, y hoy tenemos esta oportunidad donde vemos al gobernador de Carabobo, a La Cava, técnicamente como un canciller ad hoc frente a este tipo de situaciones. Se movió con estos senadores y de repente hoy mismo se va en el avión que llevó a Joshua Holt a Washington. Y eso ha generado una serie de preguntas en el país. Bueno, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué La Cava es protagonista de esto? Bueno, vamos a identificar a La Cava como este nuevo especie de vocero del grupo de Boston, y como una de las pocas personas en el alto gobierno venezolano que no está en la lista OFAC, que no está en la lista Clinton, que no está sindicado de manera directa como narcotraficante. Quizá por eso puede ir a los Estados Unidos y se puede sentar con un senador. Esa es nuestra triste realidad. Qué increíble, ¿no? Sí, es un cuento. Fíjate que cuando uno, gracias a que estás tú tan bien informado, tenemos que tomar qué dirección tomamos, de qué manera usamos este tiempo a nivel internacional para ayudar a luchar contra la delincuencia en Latinoamérica. Porque nos dimos cuenta que no hacemos nada con atacar a Venezuela en el sentido de los narcotraficantes y delincuentes y políticos, cuando no son estos, son los del frente, y cuando no son los del frente son los que están al costado, y que en un momento dado nos entretienen llevándonos para los distintos lugares, pero la cosa queda para los narcotraficantes y para los políticos tradicionales con las mismas características. Siguen robando, siguen usando al narcotráfico, y la cosa cada año va mejorando o va empeorando, mejorando para ellos y empeorando para nosotros. Yo me pregunto, ¿cuándo se darán cuenta? ¿Cuándo sucederá que en vez de que nos entretengan los medios de comunicación, vayamos a ver quiénes son los que manejan a su país? Porque no hacemos nada con cambiar la fachada y que por abajo sean los mismos. Sí, por eso es que siempre cambia, simplemente cuando esa fachada no es la que cambia, sino lo que cambia es una vanguardia que técnicamente toma por asalto el poder. Eso es lo que hace que las sociedades puedan enfrentar el verdadero cambio profundo. Nosotros tenemos que estar muy conscientes de un ejemplo que se utiliza mucho en Venezuela, que es la revolución ucraniana. En Ucrania vimos un movimiento extraordinario donde sobre todo la juventud impulsó el cambio. Pero ellos olvidaron un paso importantísimo. Si tú lo sacaste del poder es para que te montes tú. Porque si lo sacas del poder para dejar que se monten sus socios, vas a volver a tener lo mismo. Entonces, mucho de lo que tiene que suceder en Venezuela es dejar atrás a todo lo que nos tiene aquí y nos trajo hasta aquí. Y esa es la solución de poder construir el mañana de Venezuela. Nosotros no llegamos aquí por casualidad, y vuelvo a hablar sobre esa cantidad de entramados que han hecho posible esta desgracia. Nosotros no tenemos este nivel de control social como el que vivimos hoy, sin la colaboración de la oposición para haber destruido la columna vertebral del venezolano. Profesor, la semana pasada Venezuela volvió a vivir
un espectáculo que ya vivió en el año 2005. Volvió a abstenerse de legitimar el sistema. Cuando se hizo en el año 2005, la estructura política, social y comunicacional del país le dijeron al país: niño malo, lo hiciste muy mal, mira lo que hiciste, en vez de decir lo que están diciendo hoy. Mira el triunfo tan impresionante de una sociedad que no quiso validar esta mentira. Ok, pero ¿qué se hace con ese triunfo? Ese triunfo se deshace y se vuelve sal y agua mientras se esté esperando dirección de esa estructura política. Porque esa estructura política no tiene el más mínimo interés en salir del gobierno, si no pueden ellos capitalizarlo. Entonces ellos no quieren salir de esto. Si ellos no tienen la posibilidad total de poder quedarse ellos con el gobierno y al quedarse ellos con el gobierno, brindarles la impunidad necesaria a sus socios, no van a ejecutar ningún tipo de posibilidad de salida real y mucho menos un cambio político ideológico para el país. Si nosotros queremos cambiar de verdad el país, tenemos que entender que ese cambio parte de ese toma por asalto. Es sacar lo que está mal e impedir que lo que nos trajo eso vuelva a tomar el control del país. Eso es fundamental entenderlo y eso lo tienen que ir entendiendo todos los países que van viviendo este tipo de realidades. Es feo, la gente no le gusta el ejemplo, pero es una realidad increíble. Cuando Allende destruyó Chile, en solo 3 años Chile estaba viviendo las colas que vivimos hoy. En solo 3 años Chile estaba de cabeza, era impresionante la salvajada criminal que había cometido Allende. Tuvo que levantarse la Fuerza Armada con lo que quedaba de institucionalidad de Chile, porque en Chile todavía existía Congreso, todavía existía Tribunal Supremo, y la Fuerza Armada se levanta y aplasta al objeto que la hizo levantarse, pues como policía de su nación, se la levanta y la aplasta, e impone una dictadura contra la tiranía que existía, que estaba colocando Allende. Y el proceso de reconstruir no fue un proceso regular, porque se aprovechó la oportunidad para dar un salto cuántico en el proceso económico, tomando un nuevo ideal, un nuevo concepto ideológico. Es imposible, absolutamente imposible, que semejante cambio se hubiese hecho a través de los caminos democráticos tradicionales. Es espantoso admitirlo, pero es una realidad. El Chile de hoy se le dio lo criminalmente salvaje que fue Allende. Hubiese sido tan criminalmente salvaje, el Chile de hoy hubiese sido un imposible. Si Allende hubiese jugado de una manera más suave, como lo hizo Chávez en su momento, si Allende hubiese sido más cauto en la instalación de su maldad, Chile se hubiese destruido de verdad. Pero la respuesta vino porque ese choque fue inaguantable para la sociedad chilena, fue inaguantable para su Fuerza Armada. Y eso dio la oportunidad del cambio real, de un cambio profundo, de enfrentar a la sociedad a su irresponsabilidad y enfrentar a la sociedad hacia su oportunidad de futuro. Fíjate que algunas veces cuando escucho los análisis que se hacen, y mucho con la mente del tercer mundo que tiene muchos periodistas, le achacan a que lo que hicieron para sacar a los comunistas en Chile, hubo hechos que no van con lo tradicional. Sin duda. Ahora, toma una pregunta. Y lo que está haciendo, para eso es buenísimo, Maduro, matando miles y miles de venezolanos de hambre, de gente y todo lo demás, ¿no es peor que lo que pasó? Siempre es mucho Por peor. favor, analicémoslo. Estos delincuentes matan, destruyen con cantidades impresionantes y parece que los otros tontos que hacen los análisis dicen que eso es mejor que lo que hizo el otro. Sí, me parece que hay más muertos en Venezuela, hay de todo tipo y más sufrimiento de lo que había en Chile. Y de eso no hay duda, profesor, y de eso no hay duda, pero aquel es el malo. ¿Por qué? Porque aquel no lo hizo en nombre del pueblo, no lo hizo con una sonrisota, ni el canto social, ni lo hizo levantando las banderas de Marx, sino lo hizo en pro del verdadero progreso, en pro del desarrollo, en pro del capital, en pro del crecimiento, en pro del futuro.
Si usted lo hace por lo correcto, va a ser señalado como malo. Si usted lo hace para la destrucción en pro del pueblo y con una carita feliz, la gente lo va a amar. Y la historia lo recordará con aplausos, porque usted mató en pro del pueblo. No, usted puso orden, que al poner orden también se van vidas, en pro del desarrollo, la estabilidad, el crecimiento y el futuro de su nación. Eso es una realidad que la historia ha contado tantas veces y en tantas formas que realmente avergüenza. Porque es una historia que es cíclica. La gente quiere creerse hoy el cuento y lo dicen desde lo alto de esa tribuna donde dice, no, las ideologías se murieron, eso de estar hablando de izquierda o derecha, eso se murió, eso pasó. Y se creen el cuento ese del fin de la historia. Y mientras nos van metiendo ese cuento y nos vamos creyendo ese cuento de, sí, por supuesto, vale, las cosas han cambiado, la izquierda se murió, la izquierda sigue avanzando, los socialistas siguen adormeciendo gente y los comunistas siguen matando gente, porque ellos no se comieron el cuento. Ellos están allí, tienen sus herramientas, tienen su programa, tienen su estructura y saben que ese negocio funciona y da crédito. Saben que ese negocio les da impunidad, saben que ese negocio les brinda una increíble oportunidad de matar, ser leyenda y ser aplaudido durante su vida. Por eso cuando yo me pongo a hablar entre tú y yo solamente, ¿no? Me pongo a pensar, algunos se apoyan como te apoyarías en, como diría, en un puente hacia el vacío. Porque si vamos a ver, cuando se planifica el beneficio de un país u otro, por un lado dice, hay que ayudar a tal país. Y yo me pongo a pensar, ¿cuándo entre países son amigos si solamente son intereses que se mueven uno contra el otro? Es un engaño. ¿Ayudar a qué? Ahora, sí, yo te puedo de alguna manera ayudar a ti, pero es muy probable, como se estuvo ayudando, como hacemos los Estados Unidos, dándole 400 millones a Colombia, ¿ayudando a quién? ¿Al pueblo colombiano? No. No nos engañemos, porque ahora, ¿cómo vas a ayudar a alguien que aumentó el 100% la cosecha de droga para el mundo y de esa manera vive económicamente? Porque no sé si se acuerdan, y es notorio que decían, había un narcotraficante que decía, las deudas del país las pago todas yo. Entonces yo me di cuenta, si un narcotraficante tiene la capacidad de tener más dinero que el banco del país, dime, ¿a quién no puede comprar en ese país? Ya compró a todo, o por lo menos dice que se jueguen, pero no va a perder el control tanto del territorio, de las organizaciones, de lo que le permite a los bancos internacionales funcionar internacionalmente, porque esos millones no se manejan solamente mandando un cheque de un lado al otro. No. Eso no se maneja con las finanzas internacionales. Y a todos están contentos que le manden un negocio a Suiza o que le manden dinero a Suiza, porque Suiza al contrario, hay que pagarle cuando uno le manda dinero a Suiza, en vez de que pague que le den intereses. Por eso yo me pregunto, ¿dónde estamos, mi querido amigo? Estamos en un mundo difícil de entender, pero no en un mundo que no podamos leer si le ponemos detenimiento. Porque las sorpresas de lo que vivimos hoy también las encontramos en el pasado, hasta no muy lejano. Si uno quisiera entender toda esta gracia de intereses y todo este juego tan extraño, uno nada más tiene que pasarse a la Europa de 1400, a 1300, a 1500 y encontrar esta cantidad de matrimonios raros que tenían las monarquías para conseguir paz dentro de un ratico a cambio de un territorio. Cásate con mi hija, cásate. La cosa extraordinaria que hicieron Isabel y Fernando, casaron a sus hijos con todo y después hasta Carlos V fue emperador. Entonces,
todas esas estructuras, todo este tipo de negociados, lo que hay es que saberlos a leer en el tiempo y a la realidad a la que nos está acostumbrando la humanidad frente a los fenómenos que nos trae la tecnología, los usos, los vicios. Entonces, vamos a tener hoy que nos enfrentamos a esto, a tecnologías y vicios, que aprender a leer mucho, porque la tecnología y los vicios van generando un proceso adicional de degeneración del individuo. Y el individuo se pone necio, se pone bobo, se absorbe, se aleja de la realidad. El individuo se hace cada vez más vacío. Y entonces eso es caldo de cultivo para las apetencias de otros, para los intereses de terceros. Entonces, para intereses non santos. Ahí es donde es tan importante que las élites de nuestros países, sobre todo de nuestros países latinoamericanos que tienen todavía tanto empuje en sus tierras, tanto que robarles, estén conscientes de que pueden generar estructuras para poder de verdad no solo detener el saqueo, sino llevar a sus países hacia adelante. Y para llevarlos es hablarles claro con conciencia de país, de individuo y de familia. Quizá el orden, por supuesto, es el contrario, ¿no? Esa conciencia individual, esa conciencia de familia y esa conciencia de país. Eso es fundamental para que cada uno de nuestros ciudadanos se incorpore a sentir lo que es correcto, se incorpore a hacer lo correcto para poder entender esa realidad. Por supuesto que el ciudadano común no va a saber leer eso que estábamos comentando hace rato. Y ahí es la responsabilidad de las élites ciudadanas. Ahí es la responsabilidad de los que fueron más irresponsables en Venezuela. Esa estructura académica venezolana que se le postró a Fidel Castro, tan asquerosamente cómplice y salvaje. Si tuviesen un poquito de perdón, dejaran las aulas y dejaran de emitir palabras. Si tuvieran algún tipo de dignidad. Y darle paso a un nuevo pensamiento educativo y darle paso a una nueva generación de formadores para poder darle estructura a una nación. Nuestras naciones no se comportan como naciones. En el caso venezolano ha quedado más claro y demostrado que ninguno, porque quizás nosotros nos veíamos como la nación más armadita frente al desastre eterno de Latinoamérica. Yo siempre decía que Latinoamérica es un chiste malo, y en el caso venezolano el chiste es cruel. Entonces, ese es el referente político de lo que es Latinoamérica. Y la responsabilidad es absolutamente nuestra, porque ya estamos creciditos, ya estamos grandecitos. Nosotros tenemos nuestra misma historia de tiempo como nación como lo tiene los Estados Unidos. Tenemos mucho menos tiempo como nación que lo tiene Australia. Nosotros tenemos, en el caso venezolano, el doble del territorio de España y la mitad de su población. Nosotros tenemos todo para hacerlo bien y de manera correcta. Entonces es exclusivamente nuestra responsabilidad y en donde hemos delegado nuestro futuro, a quienes hemos colocado como representantes de nuestro futuro. Esa responsabilidad hay que frenarla de alguna manera. Yo sí creo, yo soy una persona que respalda los mecanismos, bien sea de colegios electorales o de elecciones de segundo grado, cualquier cosa que vaya haciendo que la gente se haga responsable de su voto, cualquier cosa que vaya haciendo que la gente vaya entendiendo el verdadero poder de un voto. Quizá este fenómeno que tuvimos ahorita con la abstención, y que si la gente toma conciencia de lo que logró hacer internacionalmente, que esa mentira que dijo el gobierno, que el gobierno por lo menos fue cauto en el nivel de la mentira, nadie la cree, que el mundo está muy claro que no participó ni el 20%, que la gente esté consciente de que esa acción, ese abstenerse el domingo pasado, es igual de peligroso y contundente que cuando vas y emites un voto.
que esa arma que es el voto trajo Chávez, que esa arma que trajo el voto disfrazó de democracia durante todos estos años la tiranía comunista, que esa arma que es el voto puso a los cómplices del gobierno a seguir representándonos internacionalmente, que siguen generando un proceso de distorsión y siguen diciéndole al mundo que lo que quiere el venezolano es elecciones, y siguen diciéndole al mundo que vamos a un nuevo diálogo para conseguir condiciones para elecciones. Entonces, la gente tiene que empezar de una manera u otra a ser consciente de lo que sucede. Lamentablemente, si esperamos que eso suceda por manera natural frente al proceso tiránico, no va a haber país. Y es allí donde está la responsabilidad de lo que queda de hombres de uniforme de Venezuela y de lo que está todavía fuera de lo que está de civil del país, en terminar de convertirse en esa vanguardia que ejecuta el cambio, en esa vanguardia que toma a Venezuela y hace posible la construcción del mañana, esa vanguardia que está siendo llamada por desespero por una sociedad que sabe que no tiene futuro, que sabe que lo único que busca el chavismo es seguir matando al país en toda y cada una de las formas. En Venezuela se sobrevive cada día de la manera más rastrera posible, profesor. La vida en Venezuela no vale nada y el hecho de sobrevivir cada vez es más penoso. Y lo que enfrentamos de manera próxima, profesor, no solo lo que hablábamos hace rato de alimentos, remedios, tal cosa, lo que viene ahora es cada vez más salvaje. La crisis de agua potable, del servicio de agua en las casas, ya es insoportable y lo que se ve es que se va a poner peor. Y la crisis del servicio eléctrico, el cual ya es grave, será peor. Y todo esto forma parte de este proceso de destrucción que arma el socialismo. Todo este proceso para convertir a Venezuela en este desierto. Entonces, este país inviable de hoy está ávido de una respuesta contundente que le dé esperanza y que le marque un camino de futuro. Y ahí está la respuesta para los venezolanos. Ahí está la aceptación por parte de los venezolanos de lo que venga, porque el nivel de desesperación es total en parte de la sociedad, en gran parte de la sociedad. La sociedad quiere ponerle fin a esta desgracia, la sociedad quiere futuro, la sociedad quiere recuperar la vida que ya no tiene. Noel, estaba escuchándote recién cuando hablabas de que a veces la gente tiene desconocimiento de las cosas. La semana pasada hubo una protesta mundial contra el fraude. Y en muchos países del mundo la gente iba a protestar con una bandera de 8 estrellas. Y Ni no siquiera lo la hacen tapan. con maldad, evidentemente. No. Pero yo leí un tuit que puso hoy el profe Morales que decía: con la bandera de 7 estrellas se defiende a Venezuela. En esta lucha no es necesario haber nacido en Venezuela, sino sentir hambre de libertad. Gracias. Y de veras me emocionó eso, porque yo veo a esa gente que ondea la bandera de 8 estrellas, pero pidiendo que caiga el régimen, y no se dan cuenta que esa bandera es de ellos, no. que hay que salir con la de 7 estrellas. Y no solo esa es la bandera de nuestra Venezuela libre. Y no solo es salir con la bandera de 7 estrellas, es sentir a Venezuela. Hace años, cuando aquí teníamos estas manifestaciones enormes, gigantescas, Chávez no había hecho todavía la cochinada de cambiar la bandera, y teníamos estas manifestaciones que poblaban las calles de inmediato de Caracas todas las semanas con 1 millón de personas en las calles, era impresionante. La gente salía luciendo su hermosa bandera, nuestra bandera. Pero era un asunto de moda, Venezuela estaba de moda. No existía real conciencia de qué es lo que está aportando allí, de qué es lo que significa. Tú parabas a cualquiera y le hacías algún tipo de pregunta sobre, más allá del hecho de por qué estás aquí, y lo único que te decían es: yo vine porque aquí a mí no me pagaron, pero no te podían decir
mira, estoy luchando contra un proceso tiránico comunista, mira, yo quiero el futuro de mi país de verdad aquí, pero porque esta razón es lo que está sucediendo. Entonces, si la gente ni siquiera entiende el fondo del problema, menos van a entender siquiera las formas. Chávez hizo muy buen trabajo en la revolución, hizo un muy buen trabajo en el proceso de acabar con la identidad del venezolano. La identidad del venezolano en todos los sentidos. Y el venezolano opositor asumió los insultos de Chávez como bandera. En todos los sentidos también. Aquí durante años los venezolanos se sentían orgullosos de decirse escuálidos, porque Chávez le decía escuálidos. Chávez decía águila no come mosca, y entonces decía yo soy mosca. Y la gente de verdad es realmente inmadura y altamente inconsciente. Entonces, de hacer que tomen conciencia de esa hermosa bandera de 7 estrellas, hacer que tomen conciencia de lo que significa Venezuela, sigue siendo una tarea pendiente con el venezolano promedio. Bueno, realmente es un gusto por lo menos seguir luchando. No, y vamos a seguir luchando. No solo es seguir luchando, profesor. Yo creo que el futuro podrá traer. Sí, Jenny me está pidiendo. No, le decía que Noel está hablando, pero se le entrecorta. Un segundo. Así que para mí es como siempre, un abrazo grandote y seguimos en la lucha sin parar. Gracias, profesor, sin parar. Venezuela lo vale. Latinoamérica espera por un cambio en Venezuela para poder volver a convertir a Venezuela en ese faro de libertad. Recién un señor, no sabía si me saco el sombrero, es una expresión venezolana, y creo que no, porque nosotros también nos sacamos el sombrero ante Noel Alejandro Leal y su gran amor por su tierra. Muchísimas gracias, Noel, por defender tanto a tu país. Gracias, Jenny. Gracias, profesor. Buenas noches a todos. Muchas gracias.